Bueno, pues en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Y antes de comenzar mi charla en relación al recorrido del movimiento asociativo de las personas sordas, me gustaría trasladar a la Federación y aprovechar 3 minutos que me vais a conceder a hablar acerca de la entidad. Y quiero agradecer la invitación en el día de hoy de poder acompañaros en vuestro 25 aniversario. Creo que ha quedado constancia de que FEXAS, el hecho de que exista esta federación en el territorio de Extremadura, en el cual viven las personas sordas, gracias a la labor de la entidad, la vida de estas personas es muchísimo mejor. Está claro que se ve la presencia de las personas sordas en la autoridad de José Manuel, pero también en las expresidencias de las federaciones, así como de las asociaciones, que siempre han tenido un papel reivindicativo con el objetivo de conseguir principalmente la accesibilidad en este territorio. Es muy importante reivindicar nuestros derechos y conseguir la calidad de vida de las personas sordas que viven en Extremadura. Si FEXAS no existiese en el territorio de Extremadura, la situación de las personas sordas, permitirme que dudase que fuese igual que la que estáis viviendo ahora mismo. También quiero hacer un especial agradecimiento a José Manuel por su compromiso, por su dedicación, su voluntad, su fortaleza, su energía para conseguir lo mejor para las personas sordas y garantizar el avance en derechos, así como la mejora en la calidad de vida en el día a día de las personas sordas en el territorio de Extremadura. El ejemplo de la Federación es una referencia única en este territorio, centrado en la reivindicación de la lengua de signos. Anteriormente, os decía, si no existiera esta federación, no sabemos si la situación de vida de las personas sordas sería igual. ¿Por qué? Porque la federación ha reivindicado y siente y sabe y conoce y vive el día a día de las personas sordas de Extremadura, cómo viven, con qué barreras cuentan, cuáles son sus problemáticas, cómo tienen ese acceso al empleo, a la educación, a la sanidad, al ámbito de la justicia, al ámbito de la cultura. Todos estos ámbitos no son igual de accesibles que el resto de la sociedad que vive en Extremadura, y la Federación lo sabe. También hay una cosa que aquí en Extremadura creo que es un logro histórico, y es el hecho del reconocimiento en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, que esto viene gracias a vosotros y vosotras claramente. La Federación lleva 25 años trabajando y con una lucha constante con el objeto de conseguir una educación, un empleo, unos servicios sociales, diferentes temáticas, diferentes ámbitos que sean accesibles para las personas sordas. Aparte de ese trabajo de sensibilización a la sociedad para que conozcan los derechos de las personas sordas, así como la lengua de signos, que es una lengua propia de las personas sordas. Anteriormente, ya lo ha comentado José Manuel, se trabajó en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, así como el Real Decreto 674/2023, que tenemos que trabajar a partir de ahora en la implementación de esta herramienta. Nos falta implementar y llevarlo a la realidad lo que hace mención en el Real Decreto, que es lo que hoy me voy a centrar en explicar. Da igual en el ámbito en el que queramos hacer referencia, necesitamos contar con que estos ámbitos sean accesibles y cuenten con la lengua de signos. Por ejemplo, en el sistema de educación, en los servicios públicos, en todos estos ámbitos necesitamos contar con la lengua de signos. Bueno, ahora quiero
reiterar mi felicitación al territorio de Extremadura, que creo que está avanzando mucho en los derechos de las personas sordas, y mi felicitación a FEXAS y en especial a José Manuel Cercas. Y si me permitís, voy a centrarme en el tema de mi ponencia. Creo que esto no funciona. Ahora, vale. Bien, no sé si se ve bien el PowerPoint, ¿lo veis bien? ¿Sí? Perfecto. La Confederación Estatal de Personas Sordas, nacimos en el año 1936 y desde ese momento empezamos a trabajar, y en el 2015 nos centramos en trabajar en este Real Decreto que garantizaba los derechos de la comunidad sorda, los derechos lingüísticos, con el objetivo de garantizar que todas las normativas existentes y legislativas se desarrollasen para conseguir que en todos los ámbitos se contase con una accesibilidad. En 2015 empezamos porque esto venía vinculado de la Ley 27/2007, en la cual se reconoce la lengua de signos y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas con discapacidad auditiva y personas sordociegas. Esta ley es la base en la cual nos traslada lo que tenemos que hacer referencia en la disposición final cuarta, en la cual dice que el Gobierno tendrá que elaborar específicamente un reglamento que desarrolle la utilización de la lengua de signos española. Hasta 2015 la Confederación estuvo trabajando por esta ley, y a partir de 2015 ahí ya empezamos a trabajar para poder llegar a reconocer este Real Decreto. De 2015 a 2023 fue una temporada muy larga, en la cual contamos con muchísimos obstáculos, pero aún así la Confederación Estatal de Personas Sordas tenía el compromiso de vencer esos obstáculos para poder llegar a conseguir que esa ley propia también contara con un reglamento que desarrollase lo que decía la Ley 27/2007. Nuestras iniciativas, nuestras expectativas, nuestras ideas, mayoritariamente fueron satisfactorias, puesto que lo que queríamos que se reflejara por parte del Real Decreto y de la ley fue una realidad en 2023. El Real Decreto tiene un texto en el cual habla acerca de las condiciones de la lengua de signos, así como los medios de apoyo a la comunicación oral para las personas sordas con discapacidad auditiva y personas sordociegas, ¿de acuerdo? Y para llegar a este Real Decreto sí me gustaría comentaros anteriormente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad define el concepto de lenguaje como lenguas orales y lenguas de signos, las cuales están incluidas en este concepto de lenguaje. En el artículo 21 de la Convención hay referencia a una frase que habla acerca de los derechos a recabar, recibir y facilitar información en igualdad de condiciones y mediante la forma de comunicación que la persona elija. Por tanto, queda reflejada la libre elección, cosa que anteriormente se habían dado situaciones limitantes a la hora de elegir en la lengua en la cual te querías comunicar. A partir de este momento esto desaparece. Hay otros reales, en este Real Decreto también destacar la libre elección por parte de la persona sorda o sordociega, de elegir en qué lengua quiere comunicarse, en una, en otra o en las dos, dependiendo del momento. Hay libres elecciones acerca de las lenguas, como puede ser el inglés, alemán, el francés, la lengua de signos. No tiene una limitación. También este Real Decreto nos da una doble perspectiva. Una perspectiva de la accesibilidad. Nos garantiza la accesibilidad lingüística a la información y a la comunicación, pero también nos da esa perspectiva de ese signo de identidad propio de comunidad lingüística. Somos comunidad lingüística usuaria y se nos reconoce nuestros derechos lingüísticos como comunidad sorda. Los ámbitos de aplicación
real del Real Decreto son muchos. Por ejemplo, podemos hablar del ámbito de bienes y servicios a disposición pública, como la educación, la formación, el empleo, la salud, la violencia de género, los servicios sociales, la cultura, el deporte, el ocio, el transporte, las relaciones con las administraciones públicas, la participación política, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la sociedad de la información. Todos estos ámbitos a los cuales estoy haciendo referencia, hay un ámbito que a mí me gustaría destacar en el día de hoy, dar mi punto de vista personal. Como veis, son ámbitos de aplicación que deben llevarse a cabo y que en el Real Decreto nos dicen que se tienen que cumplir. Como veis, aquí hay una serie de articulado que realmente solo uno se está cumpliendo a día de hoy al 100%. ¿Cuál pensáis que es? El artículo 2, 4, que es la participación política. Las personas sordas hoy en día pueden acceder a las elecciones de manera accesible a través de los bucles magnéticos, no tienen ningún tipo de discriminación a través de la lengua de signos. En todo el territorio estatal, el gobierno, así como las autonomías y a nivel local, se han encargado, por ejemplo aquí, en la Asamblea de Extremadura, igual que en otros parlamentos, en otros congresos, de facilitar la figura del intérprete de lengua de signos. Y la verdad es que esto es algo que me hace reflexionar. Porque hay otros ámbitos que todavía no se han implementado y son ámbitos fundamentales para la vida de las personas sordas, en su vida diaria. Ámbitos fundamentales como, por ejemplo, el ámbito de la educación. Es algo primordial. Si la educación falla, este tiene un efecto dominó en la vida de las personas sordas. El acceso a la universidad puede ser problemático debido a que no han recibido una buena educación en la etapa de educación obligatoria. El acceso al empleo quizá sea un acceso al empleo precario por la falta de una educación adecuada. Esto posteriormente va a afectar en su salario, que va a venir dependiendo del empleo que haya conseguido y la educación que haya tenido. ¿Va a poder tener esta persona una vida independiente o va a tener que depender de su familia? Como podéis ver, es un efecto dominó que hoy en día, en el año 2024, no tenemos una implementación efectiva de la educación. Por tanto, no es una prioridad la educación. Y es algo que debemos de reflexionar y que quizá quiero lanzar esta crítica constructiva y queremos pediros a las administraciones públicas que cumpláis el reglamento y la implementación en los derechos fundamentales de la vida diaria de las personas sordas. No solo hablamos del tema de la educación, también del tema de la sanidad. Hay personas sordas que hoy no pueden acceder en igualdad de condiciones a la sanidad. Cuentan con muchísimas barreras de comunicación, no les llega bien la información por parte de los profesionales de la salud. En el ámbito de la justicia va empezando a funcionar, todavía se puede mejorar lo que hay hoy en día, pero bueno, hay otros ámbitos que todavía son necesarios y quiero lanzar esa reflexión en el día de hoy y que tenemos que priorizar estos ámbitos y ir poco a poco ampliando el número de ámbitos en los cuales vamos implementando. Realmente pedimos que se implemente todo el Real Decreto, todo el articulado que aparece en el Real Decreto. También quería hacer referencia a que la lengua de signos española es reconocida y oficial ahora mismo, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana en nuestro país. Creo que, bueno, no es necesario que explique la estructura del Real Decreto en profundidad, pero sí que conozcan que hay 3 títulos fundamentales, uno que se centra en las personas sordas, el título 2 en la discapacidad auditiva, en los medios de apoyo a la comunicación oral, y el título 3 que está más centrado en el ámbito de las personas sordociegas. Tanto el título 1 como el título 2 tienen que adaptarse a las necesidades de las personas sordociegas porque es una discapacidad única. Yo me voy a centrar en el título 1 y voy a hablar acerca de la lengua de signos en el día de hoy. En el Real Decreto hay una serie de articulado en el cual hoy quiero destacar algunos de ellos y los más importantes para mencionar en el día de hoy. Creo que nos tenemos que sentir orgullosos de que se vea reconocido nuestro derecho lingüístico en este Real Decreto. Hasta este momento no contábamos con este reconocimiento. En el Real Decreto, por primera vez, se nos reconoce el derecho lingüístico a las personas sordas, además de
los profesionales especialistas en la lengua de signos. Voy a empezar con el artículo 8.2, el cual reconoce los derechos lingüísticos de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordociegas a conocer y usar la lengua de signos española, a recibir la enseñanza de esta lengua y a tener acceso pues, a los medios de comunicación, cultura, política, economía en nuestra lengua. El Real Decreto ya hace esta mención y nos da una herramienta que podemos trabajar para conseguir el reconocimiento de nuestros derechos. En el artículo 5 hay un reconocimiento de la identidad lingüística vinculada a la lengua de signos. En el artículo, otro artículo en el cual se habla acerca del legado cultural de la lengua de signos, y hay otro Real Decreto que el año pasado, 2024, el 155, reconoció el patrimonio cultural inmaterial de la lengua de signos, así como de la cultura sorda, y se reconoce a la comunidad sorda como una demanda histórica en España y mundial el hecho de reconocer nuestros valores, nuestra identidad, nuestra propia cultura, nuestras propias tradiciones. Pero es verdad que aquí en España estamos muy avanzados gracias a este Real Decreto que se reconoció el año pasado, pero necesitamos también implementarlo y trabajar y centrarnos en el ámbito de la cultura en este tema. Centrándonos en los especialistas en lengua de signos, es algo muy importante que la Confederación Estatal de Personas Sordas, así como el movimiento asociativo, somos pioneros en la enseñanza de la lengua de signos. Durante toda esta historia, las personas sordas no han contado con una titulación oficial, las hemos formado dentro de nuestro movimiento asociativo y el estatus de esta formación de los intérpretes de lengua de signos, por ejemplo, ha sido un estatus universitario gracias al movimiento asociativo que empezó con cursos de 200, 300 horas, subimos a 500, 700 horas, poco a poco conseguimos un ciclo de grado superior para formar a estos intérpretes de lengua de signos y después conseguimos que esa formación subiera ese estatus a un estatus universitario. Hoy en día la sociedad, nuestros profesionales cada vez van en aumento gracias a todo ese trabajo y a esa historia por parte del movimiento asociativo y de los diferentes profesionales sordos y especialistas de la lengua de signos que realizaron esa formación en su momento. Sin estos profesionales que no tienen reconocida su experiencia ni su formación, no existirían los intérpretes de lengua de signos. Estos profesionales sordos no cuentan con reconocimiento hoy en día. Y gracias al Real Decreto tenemos esa declaración tan importante en ese articulado que se reconoce a estos profesionales dentro del ámbito de la educación como referentes y como modelo, por un lado, de identificación para los propios alumnos y alumnas sordas, así como modelos de referencias lingüísticas. Estos profesionales son los adecuados para transmitir nuestra lengua. En el artículo 9.4 habla acerca de la garantía del currículo en la educación, en el cual tiene que ser accesible a él a través de la lengua de signos, sin encontrar ningún tipo de barrera, porque ahora mismo nos falta contar con la lengua de signos en el currículo. Siempre nos imaginamos que son los intérpretes los que van a hacer esto accesible, pero no es así. Contamos con maestros y maestras sordos, especialistas en lengua de signos, educadores sordos, que son las personas y los perfiles profesionales adecuados para formar en lengua de signos dentro del currículo educativo. Bueno, el tema de la educación y la formación, como sabéis, realmente el Real Decreto dice claramente que esos modelos de educación tienen que ser modelos de educación bilingüe, que implica que tiene que contar con la lengua de signos y la lengua oral o escrita dentro de la educación. De esa manera se garantizaría la educación bilingüe. El currículo tiene que ser accesible y que las personas sordas puedan acceder a él a través de la lengua de signos. Los especialistas en lengua de signos son un modelo lingüístico en el ámbito de la educación.
así como para la formación a los diferentes docentes y profesionales del ámbito de la educación y la lengua de signos. Esta mañana la presidenta de la Asamblea decía que todos deberíamos aprender la lengua de signos en las escuelas. Pues el ámbito de la educación empieza por ahí. Hay algunos que ya han empezado, pero todavía nos falta mucho por conseguir. En los institutos, en las universidades, necesitamos contar con mayores intérpretes de lengua de signos. Son fases en las cuales ya estos profesionales realizan un trabajo de puentes de comunicación entre las personas sordas y el ámbito universitario o de los ciclos formativos. Los diferentes materiales del ámbito de la educación tienen que ser accesibles. Muchas veces no contamos con materiales accesibles y el Real Decreto hace referencia a materiales como, por ejemplo, los del acoso escolar. No existe esta accesibilidad a estos materiales. Información fundamental para los niños y las niñas sordos también. La Administración de Justicia, en el artículo 14.5, habla acerca de que las administraciones públicas promoverán las condiciones adecuadas para la comunicación a través de servicios de interpretación, guía e interpretación, así como mediación comunicativa en lengua de signos española. Son tres profesionales diferentes. El intérprete de lengua de signos es un puente de comunicación entre dos lenguas. El guía intérprete es para personas sordociegas y la mediación comunicativa es una figura similar a la de facilitador procesal que está ahora mismo reivindicando el CERMI, que lo que hace es una adaptación. Es diferente al trabajo que realiza un intérprete de lengua de signos. En este ámbito se necesita el acceso a la comunicación dentro de notarías, registros, procedimientos administrativos, judiciales, o cualquier otro tema que se lleve en este ámbito de la justicia. Necesitamos que sean accesibles. Hay bastante implementación en este ámbito, pero todavía nos preocupa el tema de la calidad y otros temas que ahora mismo estamos trabajando en ellos. Es verdad que en este ámbito concreto de la justicia vamos ampliando mucho la accesibilidad que se está consiguiendo. Ahora me gustaría centrarme en los profesionales de la lengua de signos y el reconocimiento de la figura del especialista en lengua de signos, así como la creación de puestos específicos en educación y en servicios públicos. Tenemos que tener diferentes bolsas para que las personas sordas puedan acceder a estos puestos. Los intérpretes de lengua de signos. Había muchísimos ciclos formativos en toda España. Estamos hablando de que quizá puede que más de 35 ciclos en toda España y ahora solo tenemos 2 universidades en toda España, una en Madrid y otra en Cataluña, porque como sabéis contamos con la lengua de signos española y la lengua de signos catalana, y queremos destacar que en el día a día, a nivel legislativo, avanzamos y contamos con herramientas para poder ampliar nuestra accesibilidad para las personas sordas, pero no solo para las personas sordas, sino también para la administración y para la sociedad. La demanda cada vez es mayor, pero los recursos para poder cubrir estas demandas cada vez es menor. Estamos entrando en este problema en el cual necesitamos poder poner la balanza en igualdad y centrándonos en el ámbito de la interpretación y la estandarización de la formación de los intérpretes es algo que tenemos que trabajar en ello y que en el Real Decreto hace mención en relación a este tema. Otro ámbito en el cual me quiero centrar es en la violencia contra las mujeres. Contamos con un pacto de Estado del 2016. En este pacto de Estado, en el artículo 12, que se habla del acceso a los bienes y los servicios a disposición del público, quizá centrándonos en el ámbito de la violencia de género, ahí se habla claramente acerca de que hay que dotar de los servicios accesibles y eficaces en todo el procedimiento hasta la salida de la violencia de cualquier mujer sorda. Para ello necesitamos contar con profesionales, intérpretes, guías intérpretes y mediadoras especialistas en esta temática, así como de la formación de estos profesionales. Voy a avanzar porque creo que no tengo mucho tiempo más.
Los servicios sociales, que son competencia clara de las autonomías. No es una competencia estatal, es algo que tenéis que trabajar en el ámbito de la autonomía y hay el artículo 20E hace referencia a las administraciones públicas y habla claramente de que tienen que garantizar el uso de la lengua de signos española en el acceso y disfrute de los servicios. Y dotar de la economía necesaria para poder cubrir estos servicios, como por ejemplo, los equipos de evaluación necesitan contar con intérpretes de lengua de signos, mediadores o guías intérpretes. Otro ejemplo es la atención a la dependencia, que también necesita contar con servicios de atención. Otros servicios, como pueden ser los servicios de la asistencia o los servicios de asistencia a domicilio, que tienen que ser accesibles para las personas sordas, personas mayores sordas. Se necesita contar con residencias y centros de días, centros sociales, en los cuales cuenten con intérpretes y mediadores comunicativos, así como guías e intérpretes. El reglamento hace referencia a todo esto que estoy haciendo ahora mismo alusión, así como que los diferentes profesionales, antes os decíamos, hablábamos de intérpretes, no, hablamos de cualquier profesional que trabaje en estos servicios que sea competente en lengua de signos, para que cuando tenga que atender a las personas sordas pueda comunicarse también en su propia lengua. También en la atención temprana necesitamos esos apoyos para la comunicación en lengua de signos en atención temprana. No me deja pasar. No. Ay. Ahora. En conclusión, creo que estoy con el tiempo justo. El Real Decreto y la implementación del Real Decreto 673/2023 es un paso clave para garantizar los derechos lingüísticos. Requerimos la implementación de todas las administraciones para la aplicación efectiva en cualquier ámbito. Al principio yo hablaba de diferentes ámbitos que están funcionando y otros que no, pero realmente necesitamos la implementación en todos los ámbitos. Necesitamos formación y profesionalización de los intérpretes y los especialistas en lengua de signos. Es algo esencial para nosotros, esa formación continua. El movimiento asociativo de la CNSE vamos a continuar trabajando para influir y conseguir estos avances, porque creemos que este Real Decreto nos ha dado fuerza a la hora de reivindicar nuestros derechos lingüísticos propios de la comunidad sorda. Por mi parte, he hecho un resumen, porque media hora es un tiempo poco para poder explicar en profundidad el Real Decreto. He seleccionado para daros una idea general que espero hayáis entendido mi mensaje y cualquier duda estoy a vuestra disposición o cualquier pregunta ahora o posteriormente y muchas gracias por vuestra atención.